daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Alabaremos el nombre del Señor con el himno Venid, pecadores, a Cristo venid. Se encuentra en la página 469. Página 469. Venid, pecadores, a Cristo venid, al confiados el alma rendid, su voz cariñosa inspira valor. Venid, pecadores, al fiel Salvador. Venid, pecadores, a Cristo venid. El don que ofrece Jesús recibid. Venid presurosos, perdona y haréis alivio del alma, descanso y paz. Venid, pecadores, a Cristo venid, al trono de gracia, con fe acudid, confiad en su sangre y os salvará, y vida eterna Jesús os dará. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, estamos delante de tu presencia y en primer lugar te queremos agradecer la oportunidad que nos brindas de poder dedicar este momento, Señor, a tu gloria, a tu honra, Señor. Te bendecimos y glorificamos por este momento maravilloso, Señor, en el cual podemos escudriñar tu palabra. Señor, tú has escondido todos estos misterios de los sabios y de los grandes entendidos, Señor, y te pedimos que la reveles a nosotros, pobres de espíritu y necesitados de ti. Dependemos de ti, Señor, a cada momento y a cada instante. Y pedimos, Señor, que tu poder de tu palabra, que es viva y eficaz, pueda saciar la necesidad de nuestros corazones. Nuestra escuela bíblica, Señor, dominical, nuestra escuela bíblica discipuladora, Señor, nuestra escuela bíblica de niños está delante de tu presencia. Queremos rogarte, Señor, que tú nos guíes, porque tú eres nuestro Maestro. Tú has dejado, Señor, las pisadas para nosotros continuar esta caminada. Y por eso te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros oídos. Todo espíritu que no te alaba en esta hora, Señor, pueda ser reprendido en el nombre de Jesús. Amén. Y echado fuera de este lugar donde no tiene arte ni parte, y podamos, Señor, encontrar tu rostro. Amén. Podamos, Señor, entronizarnos con tu presencia, y de esta escuela bíblica podamos salir fortalecidos. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la ayuda del Señor, estamos en medio de la lección que tiene por título La defensa de Pablo ante el pueblo, que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22,
Leeremos desde el versículo 6 al versículo 16. Tiene por título Pablo relata su conversión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del versículo 6 al 16. Daremos lectura a la palabra del Señor responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad, Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Todos. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Lámpara en mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Que ella pueda iluminar, Señor, nuestro camino en esta hora de días tan difíciles que vivimos en el mundo. Pero tú, Señor, nos guardas y nos guías en todo momento. Que tu palabra, Señor, pueda ser el descanso para nuestras vidas. Que tu palabra pueda ser el consuelo, Señor, de nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, sea ese alimento especial, esa agua, Señor, que sacia nuestra sed y todas nuestras ansiedades. Tú, Señor, te las llevas. Te pedimos, Señor, por cada alumno de la escuela bíblica, Señor, desde el mayor hasta el menor, desde el más simple, Señor, hasta el más intelectual, hasta el más sabio, Señor bendito, te pedimos que a todos nosotros nos mires con ojos de misericordia. Acuérdate que somos polvos y necesitados de ti, mi Señor. Todo esto te lo rogamos humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias al Señor por este maravilloso pasaje que el Señor nos ha presentado en este momento, donde recordamos este hecho tan especial que es la conversión del apóstol. La conversión del apóstol Pablo. Y antes que esto, lo que nosotros pudimos con la ayuda del Señor revisar la semana pasada fue precisamente que Pablo se sitúa en el lugar que le corresponde para poder hablar a la multitud. Y ese lugar que a él le corresponde es el ser judío. Él nunca quiso negar su nacencia judío con mucho orgullo, podríamos decirlo, con mucha entereza. Como los que lo querían, estaban sedientos de muerte, el pueblo, y lo quería linchar, lo quería matar, él hace su defensa ante esta multitud desde su posición de judío. Y más que esto,
es sobre su experiencia personal. Él les cuenta exactamente lo que a él le pasó antes y después del encuentro con Cristo, para poder ahora dejar claro para todos estos judíos que los estaban persiguiendo de que no era aquel egipcio que se suponía que había venido antes, no era aquel profeta que andaba deambulando y gritando por las calles, sino que él era uno de ellos mismos. Cuando tenemos una experiencia personal, que es a lo que apela Pablo, y como pudimos ver la semana pasada, esto lo hace en varios puntos de sus cartas, aquí en Hechos de los Apóstoles, al menos 3 veces, en su propia conversión ahora y después frente a Agripa. Y también a manera de consolación, en Filipenses también él cuenta y relata, ¿no es cierto?, su conversión. ¿Por qué es tan importante? Porque es lo más íntimo que nosotros tenemos. Cuando hemos conocido a Jesús, cuando hemos visto su rostro, cuando hemos nacido de nuevo, cuando Él se aparece a nuestras vidas, es una experiencia única y personal. Amén. Mucho puedo amar a mi padre, mucho puedo amar a mi madre, a mi hermano, a mi esposa. Puedo quererla con todos mis anhelos. Sin embargo, esa es una experiencia tan personal que trasciende a mi querer, trasciende a mis razones, trasciende a mis argumentos. Nuestro Señor se presenta en nuestras vidas siempre en un momento difícil nuestro. No es un momento cualquiera, en el cual solo nosotros podemos decir, ahí estuvo mi Cristo. Amén. Ahí estuvo mi Señor. Él siempre está con nosotros. A veces se hace más visible, como es el caso ahora que veremos con la ayuda del Señor. A veces se hace visible, pero Él siempre está. ¿Por qué Él tiene que hacerse visible? Para que yo crea. No es por una ostentación de su gloria. No. Es porque yo soy el incrédulo. Pero frente a una experiencia personal, ¿qué podemos decir? ¿Qué se puede decir frente a una verdad tan profunda? Es algo que no se puede discutir, aunque queramos. Su identidad con los que le estaban escuchando. Vamos a leer una referencia, que eran judíos los que lo estaban escuchando, y él nunca niega esta herencia, ¿no es cierto?, que le ha dado el haber nacido en la cuna de los judíos. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 22. Amén. 11:22. 11:22. Dice, en nombre del Señor. Amén. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Amén. Haciéndose partícipe, parte de ello. En Filipenses, capítulo 3, versículo 4, nos dice la palabra del Señor, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, él no niega su condición de judío. Este momento, ¿no es cierto?, que está viviendo, que es tan importante. Era de Tarso, una gran ciudad y uno de los grandes puertos del Mediterráneo en la desembocadura del río Sidno y al final de la carretera que venía del lejano Eufrates a través de toda Asia Menor. Era una de las grandes ciudades universitarias del mundo antiguo. Pablo era un rabino y, como lo estudiamos la clase pasada, educado a los pies, es decir, de la escuela de Gamaliel, aquel gran rabino, ¿no es cierto?, sabio de la época, que había sido la gloria de la ley. Eso es lo que se hablaba de Gamaliel, como la gloria de la ley.
y que había muerto hacía cosa de 5 años. Había sido perseguidor del nuevo camino, movido por su celo por la religión tradicional de Israel. En todo esto Pablo estaba completamente identificado con su audiencia. Es decir, él se pone en el lugar exacto para que la audiencia pudiera saber quién era. Pero más que Pablo, que estaba interesado en saber quién él era qué es lo que había pasado con él. Eso es lo que lo lleva, ¿no es cierto?, a poner esta posición para que ahora él pueda entrar entonces a identificarse con ellos para mostrarles este gran momento que tuvo él. Y una de la gran diferencia, dice acá, hace hincapié en que lo que distingue su audiencia, hace pie, ahora vemos esta identificación que tiene con todos aquellos que lo quieren linchar, pero ahora vamos a ver la diferencia que había entre ellos y él. Hace hincapié en lo que distingue de su audiencia. La diferencia fundamental era que Pablo veía a Cristo como el Salvador de toda la humanidad. Estamos en diciembre, donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Amén. La llegada de Dios a la tierra, la llegada de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Y esta es la diferencia diametralmente fundamental con los judíos, que ellos pensaban, la diferencia fundamental era que Pablo veía a Cristo como el Salvador de toda la humanidad y a Dios como el que ama a todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cómo creían ahora los judíos que estaban linchándolo para matarlo? Los hombres, su audiencia creía que Dios no amaba más que al pueblo judío. Querían monopolizar los privilegios de Dios exclusivamente para ellos y consideraban blasfemo al que quisiera extenderlo a los demás pueblos. Entonces, aquí es donde está la diferencia. Si bien los judíos se sentían y son el pueblo elegido por Dios, Pablo pensaba que este amor de Dios era para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Pablo ahora se había encontrado con Jesús cara a cara. Esta visión que él vio, este momento donde Jesús se presenta hacia él, marca la gran diferencia, diametralmente opuesta con aquel pueblo que lo quiere linchar. Se identifica con ellos, hace parte de ellos, pero también hay una diferencia diametralmente opuesta. Pablo estaba identificado con los que le escuchaban en un sentido, pero en otro estaba diametralmente separado de ellos. Así sucede con todos los cristianos. Vivimos en el mundo, pero Dios nos ha separado y nos ha consagrado para una tarea especial. Vivimos en el mundo, nos identificamos, los chilenos nos identificamos con las comidas, con las tradiciones, las costumbres, con nuestros líderes, con nuestros no líderes. Nos identificamos, pero hay una diferencia diametralmente opuesta. Es este encuentro cara a cara con Jesús. Esa es la gran diferencia, ¿no es cierto?, que podemos ver. Vamos a entrar ahora a nuestra lección con la ayuda del Señor. Aquí pudo andar esto que se había pegado. Una vez más Pablo hace hincapié en su identidad con la audiencia. Cuando llegó a Damasco, el que le instruyó fue un tal Ananías, fiel cumplidor, ¿no es cierto?, de la palabra y de la ley, reconocido
En Hechos capítulo 9 se nos dice cómo Pablo había salido de Jerusalén porque su vida corrió peligro en manos de los enfurecidos judíos. Y aquí se nos dice que fue como resultado de una visión. Estas son las pequeñas diferencias en los relatos de Hechos 9 y ahora. Lo que está claro es que los que iban con Pablo, ellos vieron la luz, pero no oyeron la voz. Pero sí vieron la luz. Vamos a ir a nuestra lección con la ayuda del Señor, que tiene por título Pablo relata su conversión y que se encuentra en los versículos 6 al 16. Dice: de repente le rodeó mucha luz del cielo. Versículo 6 de nuestra lección. Vio la luz del Cristo glorificado físicamente. Fue una acción física. Y tiene que haber sido una luz muy resplandeciente porque era cerca del mediodía. Y al mediodía, ¿no es cierto? Mediodía, en la mitad del día es cuando el sol está en el máximo de su fulgor, en la máxima expresión. Y sobre esta luz vino, ¿no es cierto?, la luz del Cristo glorificado. Vamos a ver en Marcos capítulo 9, versículos 2 y 3. Marcos 9. Marcos 9, 2 y 3. 2 y 3 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Amén. Glorificado físicamente. El resplandor de sus vestiduras era tan blanco que ningún lavador podría lograrlo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 16. En el nombre del Señor dice: Amén. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Aparece Jesús con este fulgor resplandeciente, sus vestidos resplandecientes. Así es como se le apareció físicamente, ¿no es cierto?, al Cristo glorificado. También en esta acción ve a Cristo espiritualmente. Juan capítulo 1 del versículo 1 al 9. Amén, dice. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de las cosas de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Jesús. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hasta el 16, perdón, ¿cierto? Hasta el 16. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Perdón, era hasta el 9. Hasta el 9. Hasta el 9. Pero sí. El mundo no le conoció. Amén. Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces podemos ver ahora ver a Cristo espiritualmente. Juan capítulo 8, versículo 12.
Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Amén. 12:35 dice la palabra del Señor. Amén. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Tenemos también en 12:46. San Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Segunda de Corintios 4, 3 al 6. En nombre del Señor dice. Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Es decir, este aparecimiento que se hace a Pablo de manera física, él como perseguidor de la iglesia, pero también de manera espiritual. Él es la luz de los hombres. Cuando él llega a la vida de un hombre, la vida de este hombre se ilumina, Amén. cambia Amén. diametralmente, nunca más es igual. Esa es una de las razones, de los primeros cambios que surge en el hombre que ha nacido de nuevo. Amén. Alumbró Cristo en ese corazón sombrío. Amén. Alumbró Cristo en ese corazón petrificado como piedra. Alumbró Cristo y se transformó en un corazón de carne. Se transformó en una persona ahora sensible a la voz de Cristo. Sensible a aquellos que también necesitan de esta luz maravillosa. No es solo la luz, sino que también oyó una voz. Versículo 7 de nuestra lección. Hechos capítulo 22, versículo 7. Dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Amén. Esta misma voz se oye en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 10, versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Amén. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Vamos a ver Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Amén. Amén. Mateos 23, 37. Dice la palabra del Señor, lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como a la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Entonces podemos ver este llamado, sino que también oyó la voz de Jesús. La misma voz que le habló a Marta, que le habló a Simón,
y se refirió a la ciudad. Jerusalén, Jerusalén. Es la misma voz. Conoció al Señor. Él, en los versículos 8 y 9 de nuestra lección, podemos ver cómo él conoció al Señor. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Amén. Podemos ver ahora cómo los que le acompañaban vieron la luz, pero la voz era solo audible para él, muy específica, muy clara, solamente para él. Conoció al Señor, Jesús de Nazaret. Inmediatamente le habló a, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Inmediatamente él reconoce, ¿no es cierto? Así es. Él le dice Jesús de Nazaret. A Jesús y a sus seguidores perseguía, así que tenía que reconocerle a él. Es decir, Pablo tenía muy claro quién era Jesús, porque de hecho iba a Damasco a buscar a aquellos a quienes habían creído en Jesús. Entonces Jesús se identifica muy claramente y también él se identifica con los creyentes. Jesucristo se identificó con los creyentes. ¿Por qué me persigues? Se sintió perseguido Jesús. Pablo iba a buscar a los cristianos. Jesús ya estaba glorificado, pero para que ahora podamos ver cómo Jesús se identifica con los suyos. Es decir, Él se duele con nuestras tristezas. Él se alegra con nuestras alegrías. Amén, Él se siente perseguido cuando el cristiano es perseguido. Como se dice toma los dolores, ¿no es cierto?, de aquel. ¿Podría Jesús identificarse de otra manera? Yo soy el Dios de los que tú estás persiguiendo. No. Jesús se lo coloca, continúa en esta posición de humilde, de siervo. Amén. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así es, Padre. ¿Por qué me persigues? Soy yo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Versículos 7 y 8 de nuestra lección. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Jesús bendito. Qué maravilloso es. El que a vosotros recibe, veamos cómo Él se conduele, cómo Él es empático, cómo Él se identifica. Amén. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, Amén. al Padre. Qué promesa más maravillosa. Qué promesa más linda tenemos en medio nuestro. No estamos solos. Él está con nosotros siempre. Mateo capítulo 18, versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Amén. 25:40 de Mateo. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Una acción que nosotros podamos hacer o que alguien haga hacia un hijo de Dios, no solamente se la hicimos a Él, también se la hicimos a nuestro Dios. Amén. Qué maravillosa es esta cobertura, qué maravillosa es esta protección, qué maravillosa es esta compañía. Hay uno que siempre nos dice que estamos solos, hay uno que siempre nos dice que no vale la pena, pero hoy vemos por su palabra cómo Él está con nosotros siempre. Amén, y se identifica cuando tú eres vituperado por el Evangelio. No solamente tú te sientes vituperado, también están ofendiendo a nuestro Jesús, que se identifica con nosotros.
No dice el Señor, el que me recibe a mí te recibe a ti. No, Él dice, el que te recibe a ti me recibe a mí. Amén. Él se coloca en esta posición humilde de siervo, pero totalmente empático con nuestras situaciones diarias de vida. Este es nuestro Dios, maravilloso. 25:40. Lucas capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Amén. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Amén. Amén. Entonces podemos ver cómo Pablo conoce al Señor. Amén. Ha oído su voz, ha visto el resplandor de la luz, pero él lo conoce. Él sabe de quién está hablando. Él sabe a quién se refiere. Entonces todas estas acciones nos vemos como Dios, por su palabra, nos enseña y nos muestra que Él está siempre con nosotros, en toda circunstancia. Ahora del versículo 10 al 16 de nuestra lección, vemos cómo Pablo recibió instrucción. El Señor nos ha llamado, así como estamos viendo este pasaje donde Él está contando, ¿no es cierto?, su llamado de Jesús. Nos ha llamado el Señor, hemos escuchado la voz, Pablo, Pablo. La hemos visto, Simón, Marta, Marta, oír la voz de Dios, ver el resplandor de su luz, presentarse a nuestras vidas, mostrarnos que está siempre con nosotros. Pero hemos venido con un propósito. Hemos venido a Cristo con un propósito. Amén. Entonces necesitamos esa instrucción. En primer lugar, lo que recibió Pablo en Damasco, versículos 10 y 11 de nuestra lección. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Amén. En el versículo 12 y 13 de nuestra lección vemos la instrucción que recibió de Ananías, un gran hombre de Dios, que seguramente algunos de allí también lo reconocerían por el nombre, o por, ¿no es cierto?, por ser un fariseo. Entonces también recibió instrucción de Ananías, versículos 12 y 13. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Amén. Amén. Varón piadoso, tenía buen testimonio y tenía el poder de Dios. El apóstol Pablo recobró la vista a través de la imposición de manos de Ananías. En el versículo 14 vemos este versículo tan maravilloso, tan especial para todos nosotros los cristianos, pero recibe ahora la instrucción con detalle. En primer lugar, Pablo era instrumento escogido, versículo 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Amén. Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16. Versículo 15 dice, y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Entonces, podemos ver que era una instrucción específica con detalle, para que conozca la voluntad de Dios, para que veas al justo y para que oiga la voz de su boca. Amén. Pablo fue testigo a todos los hombres, versículo 15 de nuestra lección.
porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Amén. Isaías capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Amén. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. ¿Qué es ser testigo? Ser testigo es lo que le aconteció a nuestro hermano Pablo. Este encuentro con Jesús, esta gloriosa luz que se aparece resplandeciente físicamente, pero también espiritualmente, nos hace inmediatamente ser testigos de esta obra. Por eso que la diferencia diametral entre los judíos que estaban queriendo quitarle la vida y él, a pesar de haberse identificado con ellos, la diferencia diametral es esta. Pablo tuvo un encuentro con Jesús, por lo tanto es testigo. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, la instrucción que hemos recibido en primer lugar es este don gratuito de haber recibido el don del arrepentimiento para tener este encuentro con Jesús. Entonces, la primera instrucción es ser testigo. Pero ¿cuándo somos testigos? Cuando hemos tenido este encuentro. Pablo fue testigo a todos los hombres. Y Pablo, en el versículo 16 de nuestra lección, debía bautizarse. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Este bautizo no es, este versículo no enseña que uno es regenerado por agua. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, todo es por medio de la fe. El hecho físico de bautizarse es un acto de obediencia que nosotros hacemos a este sacramento que ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Pero este versículo que hemos leído nos dice que es todo por fe. Amén. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es como recibimos ahora. El hecho físico del bautismo es el primer paso de obediencia después de ser salvo. Muestra la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. El hecho de estar inmerso, ¿no es cierto?, debajo del agua en el bautismo, debajo de la tierra. Solo si la piscina o el lugar, el bautisterio es sobre. Si no, quiere representar, si fuera en un río, que esa agua tiene que correr por debajo, ¿no es cierto?, de la altura de la tierra. Entonces nos muestra simbólicamente la muerte, el descender, la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una, ¿no es cierto?, de este sacramento que el Señor ha dejado para nosotros. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, del versículo 3 al 5. En nombre del Señor dice. Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Entonces, fuimos ya
bautizados con Cristo. Ya estamos junto con Él. Ahora es un acto de fe lo que tenemos que hacer. Pablo tan solo estaba dando su testimonio de lo que hizo cuando fue salvo. Hechos capítulo 9, versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Amén. Amén. Finalmente, quisiera regresar al versículo 14, que es un versículo muy importante para nosotros los cristianos. Versículo 14 de nuestra lección. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Amén. El versículo 14 es un resumen no solo de la vida de Pablo, sino de la vida de cualquier cristiano. Tiene Amén. 3 partes este versículo. Conocer la voluntad de Dios. Este es el primer objetivo del cristiano. Conocer y obedecer la voluntad de Dios. Amén. En segundo lugar, ver al justo. Es el objetivo de todo cristiano al caminar diariamente con el Señor resucitado. Buscar su rostro a diario. Y en tercer lugar, oír la voz de Dios. Se decía del famoso predicador John Brown, el antepasado escocés de la familia Friedner, de tan bendita memoria en España, que a menudo cuando estaba predicando se paraba como para escuchar una voz. El cristiano está siempre escuchando la voz de Dios entre los muchos ecos del mundo para saber a dónde ir y qué hacer. Entonces este versículo 14 resume la vida del cristiano. Amén. Conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Ver al justo, buscar su rostro diariamente y oír la voz de Dios. Amén. Entonces podemos ver cómo se resume en este versículo este andar del cristiano que nos muestra el apóstol Pablo y al cual todos nosotros debemos aspirar todos los días. Que el Señor nos bendiga en esta hora, que esta lección y su palabra haya llegado en el momento oportuno a nuestras vidas y al Señor, todo lo dicho y hecho, al Señor honra y gloria. Le invito a que demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Verdaderamente, Señor, este encuentro contigo es fundamental para nuestras vidas. Este testimonio, Señor, este nacer de nuevo, esta iluminación, Señor, a nuestros corazones tristes y sombríos, es tan maravilloso, Señor, que se refleja aún en nuestro rostro. Señor bendito, queremos pedirte por aquel que no te conoce, por aquel de oídas te ha oído, Señor, para que tú te aparezcas en la vida de aquel aflito, de aquel afligido, de aquel triste, de aquel que no tiene dónde ir, de aquel que no tiene cómo alumbrar un camino, de aquel que no tiene la bendita esperanza, de aquel que no tiene la vida eterna, Señor. Te lo presentamos en esta hora. Qué maravilloso es tener un encuentro contigo. Qué lindo es, Señor, saber que tú estás en todas las circunstancias con nosotros. Amén. Qué maravilloso es saber que no estamos solos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das un objetivo de vida. Danos amor por tu obra, Señor. Danos amor por el Evangelio. Danos amor, Señor, para abrazar esta bendita esperanza y poder llevársela, Señor, a aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros siempre, en nuestras alegrías y en nuestras tristezas. Gracias, Señor. No hay Dios como tú. No hay un Dios, Señor, que se digne a mirarnos a nosotros con misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos atiendes, tú nos oyes, tú nos respondes, Señor, y es por eso somos gratos. Te pedimos, Señor, que tú puedas grabar esta escuela bíblica en nuestros corazones. Amén. Que tu palabra, Señor, pueda ser vida. Danos la fuerza, Señor, para dejar lo malo y acercarnos cada día más a ti, para tener, Señor, esta disposición y llevar este mensaje al triste y al afligido. Dios eterno,
Recibe, Señor, nuestra escuela bíblica como un perfume agradable delante de tu presencia. Te lo pedimos muy humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología al Padre Hijo Redentor. Esta himno de gloria a la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se encuentra en la página 39. Al Padre, Hijo Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, Lore eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.